¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos a todos a esta nuestra clase de día lunes 16 de agosto. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Vayan poniendo sus datos, por favor, todos acá en la plataforma Zoom para fines consiguientes de nuestra asistencia. Mientras van poniendo sus datos y, bueno, va pasando el tiempo también, yo creo que ya estamos todos los que pudiesen estar inmersos en esta clase de Derecho Constitucional 1. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual del día de hoy, lunes 16. Bueno, estamos esperando de que la mayor parte de ustedes seguramente han podido pasar por el Calvario, los que obviamente sean devotos de la Virgen, y estamos siempre a la espera de poder iniciar la clase el día de hoy. Bueno, yo pienso que ya estamos todos. Vamos a comenzar. Ahí está ingresando la compañera Nati también. Estábamos viendo la anterior clase todo respecto a nuestro tema de lo que han sido los aspectos generales del derecho constitucional, ¿no? Como un tema, como un primer tema hemos estado viendo. Hemos acabado viendo lo que eran o lo que son, lo que ha sido el derecho constitucional contemporáneo, el derecho constitucional contemporáneo clásico, y creo que es ahí donde nosotros hemos terminado, ¿no es cierto, compañeros? No sé si alguno me puede ayudar a rememorar qué ha sido el último que hemos visto en la anterior clase. ¿Recuerdan o no recuerdan? Todos están, creo, en el Calvario o donde la Virgen. Nadie recuerda, nadie quiere participar, ni por nota. A ver, compañero, díganos. Cristian Torres. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A lo que tengo notado, hemos quedado en la teoría de la separación de los poderes públicos. Si no Teoría me de equivoco. separación. Ah, ya. Estamos viendo. Teoría de separación de los poderes públicos. Hemos visto algo de lo que es el derecho constitucional clásico y el de derecho constitucional contemporáneo. Formas de gobierno, doctor. Perdón. Formas de gobierno era lo último, a lo que yo tengo anotado, doctor. Formas de gobierno. Él estaba en el doctor. Constitucionalismo social. El constitucionalismo social. ¿Dónde lo habías puesto? No te está fácil. No le quiero mal visto. Ya. Estamos por ver ya otra.
Bueno, estábamos viendo todo respecto a lo que es el derecho constitucional desde el punto de vista del derecho constitucional clásico y contemporáneo. Eso es lo último que yo tengo más bien anotado. Pero, a ver, aquí está la cuestión histórica. Vamos a pasar a ver después un segundo tema. Vamos a revisar nuestro texto, dossier. Díganos, compañero. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está Marco? Buenas noches. Habíamos definido, doctor, lo que era justamente nuevos conceptos del derecho clásico y el contemporáneo. Creo que nos faltaba avanzar un poco más adelante de eso, ¿no? Gracias, Marco. Sí estamos evidentemente ahí. Estábamos viendo algo respecto a lo que es el derecho constitucional clásico y el derecho constitucional contemporáneo. Vamos a remitirnos a nuestro dossier. ¿Dónde está nuestro? Bueno, al finalizar estábamos pero viendo lo que es el derecho constitucional clásico contemporáneo, situación que nosotros debemos entenderla entonces como unos antecedentes, los cuales nos van a ayudar a entender mejor no, mucho. Vamos a buscar, nos hemos pasado ya. Estábamos viendo las fuentes. Ya hemos visto la ubicación del derecho constitucional también. ¿Dónde está otra parte de lo que es el derecho constitucional clásico? Después vamos a ver, compañeros, acá está algo de lo que es el origen del derecho constitucional, ya respecto a la edad antigua, la edad moderna, la edad contemporánea, además. Nótense esta página de Misaki, página 25, vamos a ver, la 25 del texto de Dermisaki. Esta página 37 del texto de Ivankovic que estábamos. 37. Ya, aquí está, ¿no?
Bueno, como les voy diciendo siempre, compañeros, ¿no? Nuestro dossier obviamente no está estructurado de la forma en la que tal vez ustedes puedan verlo más cómodo en cuanto al avance de nuestra materia, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros tenemos acá algo de lo que es y lo que nosotros debemos entender como lo que lo que es en sí el derecho clásico contemporáneo en derecho constitucional. Ya hemos visto que el derecho, que en este caso el constitucionalismo clásico y contemporáneo, como algún compañero, no recuerdo si en este grupo nos refería, como un antecedente de lo que es el derecho constitucional y lo que ha venido a formar conforme ha ido avanzando también la historia, ¿no? Del derecho constitucional. ¿Qué nos dice el autor? ¿No? Para distinguir el constitucionalismo demoliberal, surgido a fines del siglo XVIII, hablamos del derecho constitucional contemporáneo, que ahorita lo vamos a ubicar al derecho constitucional, lo vamos a ubicar históricamente y ahí vamos a ver de qué manera han sido desarrollados y de qué manera también nosotros deberíamos entender la importancia que tiene el derecho constitucional en ese desarrollo histórico que ha tenido para que nosotros actualmente lo tengamos que analizar y lo tengamos que estudiar. Llamamos también constitucionalismo social o de Estado de Derecho, nos hablan de unas características principales que existen en uno y otro. El primero, respecto a lo que nos hace referencia al constitucionalismo demoliberal, nos dice que el primero descansa en el concepto de soberanía nacional, que despoja al monarca absoluto como soberano, titular de ese atributo para trasladarlo a una nación. Prácticamente estamos pasando de una etapa antigua a una contemporánea, porque hay tres etapas dentro del derecho constitucional que nosotros tenemos que analizar: la antigua, la contemporánea y la moderna. En la antigua nosotros podemos ver esos antecedentes que han surgido a través de la vivencia que socialmente que existía respecto a una norma que no estaba plenamente constituida en un código, como nosotros actualmente la vemos. Y que vamos a verla en el siguiente tema, la vamos a analizar y vamos a ver cuáles son las características del constitucionalismo antiguo en esa transición que ha existido a través de un constitucionalismo contemporáneo. Nos dice que se despoja al monarca de como algo absoluto, y nosotros lo entendemos también en el derecho constitucional clásico, siendo que este monarca era designado por un dios, ese atributo para trasladarlo a una nación donde todos y cada uno de los que están o que conforman el Estado tomen cierta relevancia, tomen cierta disposición dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Siendo la doctrina, dice, de los enciclopedistas y los exponentes de la Ilustración, tenemos a la teoría de la separación de los poderes que estábamos viendo, seguramente ustedes ahí me referían, que ha sido formulada por Montesquieu, obra que obviamente ustedes han visto esto en Introducción al Derecho y Filosofía Jurídica, donde tienen que haberlo leído, no sé si se los han pasado a los otros docentes. Conforma a ella tres órganos de gobierno que inicialmente nosotros teníamos y que han sido plasmadas en las primeras constituciones, que son el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, debían estar en manos de tres personas o entidades distintas, de manera que cada una de ellas no pueda ejercer privativamente su rol de forma autónoma y distinta, además. En su rol dice de única garantía de la libertad. Hemos hablado de un gobierno representativo a través de alguien que nosotros podemos elegir. Existen derechos individuales que dentro de este constitucionalismo clásico nos habla de una única realidad que merecía la protección del constituyente, era el individuo además, y por ello se preocupó, nos dice, ¿no?, de garantizar la libertad personal, su derecho de propiedad privada, su libertad de conciencia, de opinión y de prensa además,
que con anterioridad en el constitucionalismo clásico, antiguo, ¿no? No existía obviamente esos parámetros. Situación que obviamente ha sido peligrosa y que han nacido a partir de ciertos eventos sociales, revoluciones que han existido, mediante las cuales se ha venido a determinar aspectos a favor de la sociedad. Y es por eso que posteriormente a este tema viene de la mano una evolución histórica de lo que es el derecho constitucional, donde ya les vengo repitiendo desde mucho tiempo, desde el inicio de nuestras clases, vamos a abordar la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, Europea, la Revolución Norteamericana incluso. Vamos a atravesar esas situaciones para poder ver realmente de la forma en la que ha sido plasmada actualmente nuestra Constitución Política del Estado en nuestro país, a partir de una revolución, a partir de un grito libertario, como ha marcado un hito en cada uno de los países que actualmente tienen una Constitución. Y que además yo les voy a poder, y me voy a permitir mostrarles un video para poder iniciar con lo que es el estudio de la evolución histórica que ha tenido el derecho constitucional, y así mismo ustedes puedan entender la finalidad que tenemos, que tiene la Constitución, y por qué ha existido tanta historia respecto a gritos libertarios y revoluciones dentro del derecho constitucional para que se puedan afianzar esos derechos que protege la Constitución. Y además los parámetros que le da al gobernante o al partido político gobernante para que ésta pueda ejercer ese poder por encima de la población. Vamos a ver un video que, miren compañeros, me ha costado demasiado poderlo ubicar, uno que realmente nos pueda explicar muy bien, a través de las imágenes audiovisuales que vamos a ver, qué es esa Constitución Política del Estado que nosotros estamos estudiando ya, a partir de estos aspectos generales que los vamos a concluir en un momento. El constitucionalismo social nos dice, ¿no? Se basa en los siguientes principios, en el principio de la soberanía popular, en el principio de multiplicidad de funciones de los órganos de gobierno, las formas de gobierno semidirecto, participación popular, nos dice, y los derechos humanos que esencialmente tienen que estar inmiscuidos dentro de lo que es el derecho constitucional. A partir de este constitucionalismo social, entonces, hablamos de soberanía popular, que reside en el pueblo, ya sabemos, cada uno de nosotros, entendiendo que para tal, que nos dice, no entendiendo, por tal, al electorado, quienes somos, obviamente nosotros, en oposición a la soberanía que radica en la nación, esto implica la revocabilidad del mandato popular, además, dentro de lo que es este constitucionalismo social, a partir del estudio del constitucionalismo clásico y contemporáneo. Multiplicidad de funciones de los órganos de gobierno, existe una separación de esos poderes públicos, las formas de gobierno semidirecto y de participación popular que están establecidas en nuestra Constitución Política del Estado. A partir del primer artículo, del artículo 1 de la Constitución, que ya nos viene a delimitar el tipo de gobierno y que va a ser obviamente más adelante también recalcado en la forma de gobierno que tiene nuestro país dentro de la Constitución, un gobierno representativo que implica la elección de gobernantes por periodos fijos, que dentro del constitucionalismo moderno, también que lo vamos a explicar en el siguiente tema, ha incluido, dice, ¿no?, en el sistema de representativo formas de gobierno semidirecto, que hacen más directa la relación entre los gobernantes y los gobernados. Por otra parte, nos dice el autor, ha ideado formas de participación popular para llevar a los organismos estatales la opinión de los integrantes de la comunidad, por ejemplo, los consejos económicos sociales que existen en diversos países, etcétera, ¿no? Y esencialmente dentro de lo que es el estudio que nosotros abarcamos dentro del constitucionalismo clásico contemporáneo, que además viene ya a desarrollarse a partir de un estudio del constitucionalismo en la antigüedad, están lo que nosotros podemos verlo como algo moderno, porque más que todo han tomado más relevancia todavía posterior a una Segunda Guerra Mundial, lo que son los derechos humanos.
Las atrocidades de esa Segunda Guerra Mundial han sido lo que ha derivado a que se puedan constituir instituciones internacionales que se dediquen a la prevención y a dar tutela además sobre los derechos humanos que tenemos nosotros solo por la característica esencial de ser humanos y que nos diferencia del resto, bueno, de los animales obviamente, dentro de ese tipo de características. Situación además que se ha puesto en tela de juicio en nuestro país a partir de una opinión consultiva que ha realizado el país de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder determinar si es o no un derecho humano una situación particular que ha sucedido dentro de nuestro gobierno. Un derecho humano el poder ser reelegido las veces que se vea conveniente. La importancia de que un tribunal constitucional plurinacional se haya pronunciado sobre un aspecto así. La importancia de que una constitución política del Estado esté establecida a partir de los derechos humanos que son reconocidos al resto de la población, a la totalidad de la población o sociedad que esté inmersa dentro de un país. Nos dice el autor, además del individuo, dicen otras realidades sociales reclaman la protección del gobernante. La familia. Hablamos de un tema familiar dentro de la norma constitucional. La infancia, nos dice, el trabajo, educación, salud, son fines esenciales además que tiene el Estado en cuanto a la protección. El entorno familiar es por eso que nace una ley específica. La infancia nace una ley específica. El trabajo, una ley específica. Educación, salud, prevención social, maternidad, todas estas tienen una norma específica la cual va a venir a regir dentro de este Estado, a partir de lo que es el constitucionalismo clásico y contemporáneo. Lo que nosotros nos vamos a dedicar al estudio, porque ya el estudio del constitucionalismo moderno ya es lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y lo vamos a ver ahora mismo en el siguiente tema, compañeros. Hasta acá vamos a terminar lo que es los aspectos generales del derecho constitucional, donde vamos a recalcar una y otra vez lo que es esta evolución histórica y vamos a volver a ver dentro de esa evolución histórica esos aspectos generales que nosotros hemos estado estudiando en lo que es el primer tema de derecho constitucional. Vamos a quedar acá en el primer tema, compañeros. Hasta ahí es el análisis de esta constitución, de este texto constitucional, de este texto doctrinal en materia constitucional, mejor dicho. Y vamos a pasar a ver un segundo tema que yo quiero que tomemos mayor atención de lo que vamos a ingresar a ver y por qué han existido históricamente tantos eventos que han tenido que marcar el destino de la humanidad. De lo que ahora conocemos como un derecho que puede ser determinado a través de una constitución política del Estado. Y para eso vamos a escribir un nuevo tema, que ustedes lo van a notar, seguramente lo están ya anotando acá, como tema 2, la evolución histórica del derecho constitucional. La importancia del estudio de lo que es históricamente el derecho constitucional, compañeros. Para eso, ya, les voy a mostrar un video, que también yo pienso que ese video no solo lo tienen que ver una sola vez, ya los links de los videos que vamos a utilizar dentro del estudio de nuestra materia, los voy a poner también en la plataforma para que puedan verlos las veces que sea necesario, porque este video es tan importante para mostrárselos a ustedes, que lo vamos a recapitular y lo vamos a entender mejor al ver un tercer, cuarto tema del estudio de Derecho Constitucional. Y yo quiero que lo vean conmigo para poder entender muy bien a qué se direcciona el docente a tener que ver y estudiar históricamente lo que es el derecho constitucional. Entonces, ¿qué es la Constitución? Vamos a ver un tema más adelante específico lo que es la Constitución, pero a partir de lo que nosotros debemos entender como nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, como bien es llamado actualmente este Estado, ¿no? A partir de la Constitución de 2009. Les voy a compartir entonces pantalla, compañeros, para que podamos ver este video
que la verdad de entre tantos que nosotros que he podido yo ver, y además que hemos estudiado, y vamos a ver también algunos otros videos, donde yo pueda hacerles notar, ¿no? De qué es, por ejemplo, hay un video muy interesante sobre lo que es el derecho constitucional inglés, que he podido yo obtenerlo a partir de un posgrado que hemos realizado, de un curso prácticamente, pero a nivel de un posgrado, respecto a respecto a un tema constitucional en una universidad inglesa, que obviamente en inglés el video, pero sin embargo nosotros gráficamente lo que vamos a ver nos va a ayudar. Eso más adelante vamos a empezar a ver ese tipo de situaciones porque utilizamos las plataformas virtuales con esta finalidad. Procedemos a ver este video, compañeros, les pido mucha atención para poder entender muy bien a qué nos estamos abocando dentro del estudio de Derecho Constitucional, cuál es la idea que nosotros tenemos y cuál es la idea que debemos tener de una Constitución. Vemos el video, compañeros, y comenzamos con nuestro tema 2. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas. Bienestar material como comida, techo y educación. Seguridad y protección ante la violencia y la discriminación. Y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto, y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado, y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la constitución para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial, y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones
y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder, diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena Constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena Constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. Bueno, la verdad espero que les haya gustado este video porque ya nos está dando muchos parámetros respecto a lo que nosotros esperamos dentro del estudio del derecho constitucional, lo que nosotros esperamos que sea un Estado. Tenemos ideales que tenemos que cumplir. Se va a cortar, compañeros, se me ha ido el tiempo.